Lo que yo le quiero hablar aquí, básicamente, no es el niño que viene ve al hospital con una pancreatitis, no es el niño que tiene pancreatitis crónico, sino más bien un paciente que viene recurrentemente con ataques o episodios de pancreatitis sin una causa por lo menos aparente. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer es hablar un poco de la definición de la pancreatitis recurrente idiopática, las causas, voy a hablar un poco de imágenes, voy a presentarles un poco de ultrasonido endoscópico, tanto en problemas de piedras causando pancreatitis, como problemas de pancreatitis autoinmune, y cuándo se debe pensar en hacer una CPRE. Entonces, ¿cuál es la definición de esto? Hasta un 10 a 30% de los pacientes con pancreatitis recurrente, usted no halla la causa después que hace laboratorios, ultrasonidos y hasta tomografía. ¿Okay? En los trabajos de adultos, muchas veces los pacientes se llevan para hacer una CPRE y ahí en casi 30, 60% dependiendo del estudio, usted puede encontrar o establecer el diagnóstico. ¿Y qué es lo que encuentra? Pues puede encontrar cálculos que no se vieron en los laboratorios de imágenes anteriores, puede encontrar pancreatitis crónica, tumores o disfunción del esfínter de Oddi. El ultrasonido endoscópico hoy en día es una modalidad que se usa, yo le voy a decir por qué y cuándo, y yo creo que se usa antes de pensar en hacer una CPRE, porque hoy en día la CPRE realmente es un procedimiento terapéutico más que diagnóstico, yo diría en la gran mayoría de los casos, y el ultrasonido endoscópico es mucho menos invasivo. Entonces, realmente encontrar la causa de la pancreatitis recurrente idiopática depende de cuántos estudios vamos a hacer, y es un gran balance porque no queremos hacer un estudio y gastar un poco de dinero en cualquier paciente que venga, pero cuando sí encontramos o tenemos hallazgos, encontramos microlitiasis, problemas genéticos como páncreas divisum, páncreas anular, problemas de colecodocele, quistes de duplicación, divertículos periampulares, pancreatitis crónica, tumores, estas son todas las cosas que encontramos. En los pacientes menores de 40 años, que por supuesto incluyen los pacientes pediátricos, debemos chequear mutaciones genéticas. Y a pesar de que yo soy un gastroenterólogo, ya es la segunda plática que le hablo de genética, me parece que estoy como un genetista aquí. Pero realmente es importante saber si el paciente tiene mutaciones genéticas porque predispone a los problemas de pancreatitis recurrente. ¿Y qué pasa? Que si nosotros no identificamos la causa, la historia natural de estos pacientes es que el 70% vuelven a tener episodios recurrentes. Entonces realmente no le estamos mejorando la vida al paciente. En pancreatitis hay muchas causas etiológicas. A la mano izquierda ven una cantidad de causas etiológicas que son comunes para la causa de pancreatitis. Yo voy a hablar de alguna de ellas. Y en la parte derecha vemos las mutaciones genéticas ya establecidas y también les voy a hablar de esas. Y eso hace que los pacientes pasen de pancreatitis aguda a recurrente a crónica. Obviamente queremos evitar la pancreatitis crónica porque ya es un problema irreversible y que no podemos ayudar al paciente. Esto se lo puse así a propósito porque estas son solamente un pequeño número de drogas que están asociadas con pancreatitis. Realmente es una locura la cantidad de drogas que están asociadas con pancreatitis. Se saben que hay más de 500 drogas que están implicadas y históricamente se ha hablado de que medicamentos son responsables en hasta 2% de los casos, pero trabajos más recientes muestran que es más cercano a 5 a 6% de los casos. Es difícil realmente hacer causa-efecto de las drogas porque hay muchos pacientes que pueden tener pancreatitis, están en drogas, hay otros pacientes que están en las drogas, no tienen pancreatitis. Realmente hacer una relación causa-efecto de los medicamentos es difícil. Pero recientemente hubo un estudio bien importante y bien serio en donde se mostró una asociación muy fuerte entre ciertas drogas. ¿Cuáles son? Afameltidopa, isoniazida, mercaptopurino, metronidazol, pentamidina, procainamida, suladindac, tetraciclina, trimetamine y ácido valproico. Y muchas de estas medicinas son, por lo menos en los pacientes que yo veo, bastante comunes. Entonces hay que estar pendientes sobre todo con estas medicinas. Aquí hay una serie etiológica de 11 series de niños con pancreatitis recurrentes y ustedes pueden ver que las causas primarias son biliares, trauma, medicamentos, infecciones, pero hay una gran columna idiopática, pero también pueden notar que muy pocos de estos trabajos hicieron mutaciones genéticas. Y realmente se sabe hoy en día que muchos de estos casos idiopáticos realmente es porque tienen mutaciones genéticas que no han sido identificadas. ¿Okay? La primera mutación genética que fue descrita es esta mutación genética de tricinógeno, especialmente una proteasa que se llama
PRSS1 y que la más común tiene una sustitución de arginina con histamina en el punto 122 y lo que hace es que se active prematuramente la tripsina dentro del páncreas causando autólisis y también vive más la proteína. Entonces esto causa básicamente pancreatitis por autólisis, también se ha descrito que causa inflamación crónica en el esfínter de Oddi y puede causar disfunción del esfínter de Oddi. Realmente el cuerpo es muy inteligente y nosotros tenemos formas de lidiar con activaciones prematuras de las enzimas y es a través de este inhibidor de casal tipo 1 y eso conllevó al descubrimiento de que hay mutaciones en este inhibidor y que causa que los pacientes tengan no solo pancreatitis recurrente, sino pancreatitis crónica. Y se vio que casi el 20% de los pacientes con esta mutación tienen pancreatitis crónica recurrente comparado con 2% de los controles y le da 12 veces el riesgo de tener pancreatitis. Y el último, yo creo más importante, es la misma mutación genética de los pacientes con fibrosis quística, pero estos pacientes son bien diferentes. Generalmente no tienen problemas pulmonares y lo que tienen son pancreatitis recurrente. Y lo que pasa es que se activan prematuramente las enzimas porque la viscosidad del fluido pancreático cambia, también el pH cambia y eso hace que se activen las enzimas prematuramente. Y si usted ve la historia natural de estos pacientes, el 80% de los pacientes con esta mutación tienen pancreatitis crónica, se los sigue 15 a 20 años y el 50% de estos pacientes a los 25 años tienen pancreatitis crónica. Obviamente esto es un factor bien importante que predispone y tenemos que tratar de evitar si se puede la pancreatitis crónica, nos ayuda a estratificar a los pacientes. Esto es un estudio de 624 niños de varios países en donde ustedes pueden ver el rol de las mutaciones genéticas. Eso es bien importante establecer si hay. ¿Y qué pasa? Este es un estudio publicado en niños en México en donde vieron las mutaciones genéticas y si usted tiene esta mutación genética en estos 98 niños, tenía 13 veces la posibilidad de tener pancreatitis crónica recurrente, si tenía esta mutación hasta 80% la capacidad. Y no solo los test son importantes para el diagnóstico, sino porque puede usted estratificar al paciente y tener un valor predictivo y saber cómo monitorizar a estos pacientes en el futuro. Hay otras causas, yo simplemente se las menciono porque hemos tenido pacientes que son admitidos a otros hospitales con ataques recurrentes de pancreatitis antes de llegar a nosotros y muchas veces nunca le han hecho un nivel de calcio, nunca le han hecho triglicéridos, por ejemplo. Acabamos de diagnosticar hace 2 semanas una muchacha que había sido, esta es la tercera admisión de pancreatitis, nunca le habían hecho lípidos y tenía los triglicéridos en más de 2500. Entonces, cuando se puede identificar una causa es importante porque al tratar esa causa, esa niña más nunca ha tenido, después que hemos tratado la causa de hiperlipidemia genética, nunca más ha tenido problemas de pancreatitis hasta ahorita. Hay otros factores como el alcohol que puede no ser un problema en pacientes jóvenes, como le dije anteriormente con la otra plática, pero pueden ser en pacientes más adolescentes o adultos jóvenes, puede ser un problema que hay que investigar. El diagnóstico, nosotros utilizamos amilasa y lipasa y son pruebas bastante buenas con una sensibilidad y especificidad que se las pongo aquí. La amilasa incrementa a las 2 horas y hace un pico entre 12 y 72 horas. La lipasa tiene mejor sensibilidad y especificidad, sobre todo si usted toma como valor anormal 3 veces el valor normal, por encima del valor normal, y puede durar hasta 8 a 14 días. Juntas tienen una sensibilidad de 94%. Son bastante buenas para el diagnóstico. Vamos a ver un poco de imágenes. Generalmente los pacientes tienen ultrasonido cuando tienen pancreatitis. La sensibilidad en adultos no hay trabajos pediátricos entre 60 a 67% y 50 a 80% para pancreatitis crónica. La tomografía es mejor, pero obviamente nosotros tenemos problemas en pediatría porque si los pacientes son pequeños nos tenemos que sedar para meterlos en el tomógrafo y además incluye radiación. Quiero hacer un paréntesis aquí. Nosotros ya hace tiempo, con los trabajos que han salido sobre exposición de radiación de los pacientes pediátricos, los radiólogos han cambiado el nivel de exposición de los tomógrafos acorde al índice de masa corporal del paciente.
Entonces, pero eso no lo hacen todos los hospitales. Entonces, si el paciente va a un hospital donde tienen un tomógrafo, donde hacen adultos, generalmente los radiólogos no le cambian los settings para el pediatra, para el paciente pediátrico, lo ponen en el tubo, tienen los mismos settings de adultos. No es lo mismo hacer en un paciente de 100 kilos que en un paciente de 15 kilos, una tomografía con los mismos niveles de radiación. Entonces, eso es una cosa que yo menciono porque es importante en pediatría. La resonancia magnética, específicamente viendo los ductos pancreáticos y biliares, es muy buena. Obviamente tenemos el mismo problema de sedación, no de radiación, pero nos puede decir si el paciente tiene pancreatitis crónica, nos puede decir si hay disfunción del esfínter de Oddi. Son un estudio bastante bueno. Mientras más pequeño es el paciente, menos bueno es el estudio de resonancia magnética en la definición de los ductos. ¿Ok? Les voy a hablar un poco de ultrasonido endoscópico. Yo no sé si aquí los gastroenterólogos pediatras hacen ultrasonido endoscópicos o si son los cirujanos o los adultos, no sé exactamente quién, eso lo podemos hablar después, pero nosotros hacemos ultrasonido endoscópico en tanto los adultos, para los adultos, y nosotros lo hacemos para los pacientes pediátricos, y hay varios trabajos, les voy a mostrar uno de tantos, que lo compara con la resonancia magnética. Trabaja 49 pacientes en donde se le hizo tanto ultrasonido endoscópico como resonancia magnética. Se le hizo las dos modalidades en este trabajo. Y el ultrasonido diagnosticó en 57% los problemas y tenía inclusive mejor poder diagnóstico que la resonancia magnética. ¿Y qué diagnosticaron? Pues coleocolitiasis y una bilis, digamos, espesa, páncreas divisum. Solamente 3 casos el ultrasonido endoscópico no diagnosticó, que la resonancia sí diagnosticó. Entonces, por algún motivo en este trabajo observaron que los pacientes que le habían sacado la vesícula, la sensibilidad de ultrasonido endoscópico era menor. Yo no sé si eso yo lo he observado, porque la mayoría de los niños que yo hago todavía tienen su vesícula, pero es una cosa que han observado algunos adultos. Entonces, el ultrasonido endoscópico en este setting tiene un poder diagnóstico de hasta 60 a 80%. Si usted ve un quiste o un tumor, le puede hacer una muestra de citología en el mismo momento que le está haciendo el procedimiento. Y inclusive el doctor Artifón de Brasil ha publicado que se puede hacer inclusive esfinterectomía con ultrasonido endoscópico. Yo creo que inclusive terapéutica se puede hacer con esto en el futuro. ¿Okay? En adultos, y eso no se ha visto en pediatría, si usted ve microlitiasis, se recomienda quitar la vesícula. ¿Por qué? Porque si les quita la vesícula, se disminuye la cantidad o la recurrencia de pancreatitis en casi un 75%, versus 10% si le quita la vesícula. En pediatría no hay data para sugerir esto. Sin embargo, la semana pasada tuve un paciente de 4 años, asiática, con cálculos en la vesícula, microlitiasis y un cálculo en el colédoco. Yo le saqué el cálculo en el colédoco y después discutimos con los cirujanos y ellos decidieron sacarle la vesícula. Y se presentó con pancreatitis, tenía la IPASA en 2500. Yo no sé qué es lo correcto, pero por lo menos en adultos eso ya está, es un proceso realmente establecido. Aquí hay otro estudio mostrando la utilidad del ultrasonido endoscópico. Y realmente yo lo que le puedo decir es que hoy en día, si nosotros tenemos un paciente con pancreatitis recurrente sin diagnóstico, este es el estudio que hacemos primariamente, antes de considerar una CEPRE. Es mucho menos invasivo. Sí, por supuesto, tengo que poner al paciente a dormir para meter el endoscopio. Sí tengo limitaciones de tamaño, porque no sé si han visto alguna vez un endoscopio con ultrasonido, pero realmente la punta del endoscopio es bien gruesa porque contiene el ultrasonido más la cámara endoscópica, y además la forma como el endoscopio se dobla, el endoscopio normal nuestro se dobla así como el dedo, este endoscopio se dobla aquí porque todo esto es rígido para la cámara de endoscopio. Entonces, en pacientes pequeños es difícil porque la circunferencia del equipo es como de 11 y medio, 12 milímetros, dependiendo de cuál. Entonces, para pasarlo por la oropharynx o la primera porción del duodeno, para llegar a la segunda porción del duodeno, es difícil en algunos pacientes. Sin embargo, hay un ultrasonido endoscópico que sacó Pentax, que no está todavía aprobada por la FDA en Estados Unidos, pero que yo lo he utilizado en Sudamérica, que se llama un ultrasonido endoscópico Slim y tiene 8 milímetros y medio de grosor. Y eso sí se puede usar en un paciente pequeño, porque yo hago CEPRES en pacientes de 6 meses con un endoscopio de 7 milímetros.
Ese es un endoscopio que se puede utilizar. ¿Okay? Cuando hace ultrasonido endoscópico, en la mayoría de los pacientes puede encontrar, no en todos, pero en la mayoría de los pacientes puede encontrar una causa. En el 30%, a lo mejor en un tercio, usted puede no encontrar causa, pero ya 2/3 de los pacientes, usted tiene una causa y puede ver la causa. Y yo creo que entre ultrasonido endoscópico y estudios genéticos podemos diagnosticar, si no todos, por supuesto, la mayoría de los pacientes. Entonces, ¿por qué no le hacemos ultrasonido endoscópico a todo el mundo? Bueno, realmente hay casos en que ya hemos establecido que vamos a hacer algo y que necesitamos terapéutica, y entonces es mejor simplemente iniciar con una CEPRE porque tenemos una estenosis o tenemos un cálculo que tenemos que abordar, ya sea en el conducto pancreático o en el conducto biliar, y entonces es mejor realmente de entrada hacer una CPRE. Pero en la mayoría de los otros casos yo diría que el ultrasonido endoscópico es mejor porque tiene mucho menos riesgos. Es el riesgo básicamente de la endoscopía, pero no hay riesgo alguno de contraste, ni hay riesgo de acceso a las vías biliares, mucho más bajo el riesgo de perforación o de sangramiento comparado con la CPRE. Este otro estudio en donde se vieron 42 pacientes donde no tenían idea de cuál era el problema que le estaba causando la pancreatitis recurrente y en la mayoría de los pacientes le encontraron. Es una cosa recurrente. Ya esto en adultos es estándar, que se le va a hacer un ultrasonido endoscópico. Les estoy mostrando simplemente varios trabajos para que vean el porqué de esto, y estas son las características de los pacientes. Les quiero mostrar unas imágenes porque yo pienso que es importante. Este es el traductor de ultrasonido, esta es la vesícula de un paciente pequeño y esto es microlitiasis, así como unas estrellitas en un mundo negro. ¿Okay? Así se ven las microlitiasis en la vesícula en un paciente. Este es el colédoco que está dilatado en un paciente, este es el traductor de ultrasonido y esto es una piedra con sombra posterior que se ve en el colédoco de un paciente. Entonces, básicamente, para estudio de piedras o cuando hay sospecha de una piedra, generalmente si no estamos seguros con la resonancia, con la tomografía, los cirujanos mismos me piden a mí que le haga un ultrasonido endoscópico antes de ellos quitar la vesícula para estar seguro que no tenga ningún cálculo. Es importante saber que el ultrasonido endoscópico puede ver piedras que son menos de 4 milímetros de tamaño y eso no lo puede ver la resonancia magnética, no lo puede ver generalmente. En pancreatitis generalmente tiene buena sensibilidad y especificidad y es tan bueno como hacer una CPRE con mucho menos riesgo. ¿Okay? Aquí se ve una colédoculitis, se ve usted la piedra en el colédoco y con la sombra posterior que da la piedra. Esta es otra piedra, ¿verdad? Y este es el hígado y este es el colédoco y el traductor aquí. Esto es un endoscopio radial. Tenemos dos tipos de endoscopios, uno radial que ve 360 grados y uno lineal que ve más o menos entre 135 y 170 grados, depende del modelo. Y aquí hay otra piedra, aquí estamos midiendo el colédoco, que hay una piedra dentro del colédoco de este paciente. Esto es una CEPRE, viendo la piedra que estaba en el colédoco distal y aquí estamos sacando la piedra de la papila. Okay. Les voy a mencionar un poco pancreatitis autoinmune, porque a mí me parece que esto a veces es muy difícil diagnosticarlo, sobre todo en pacientes que no vienen del Asia, porque como ustedes saben, hay dos tipos de pancreatitis autoinmune. La pancreatitis autoinmune descrita principalmente en Japón, que tiene positivo la inmunoglobulina subclase 4, y entonces es fácil cuando sospecha medir eso en los laboratorios. Lamentablemente en Estados Unidos los pacientes que hay en las Américas generalmente no tienen eso positivo. Entonces hay que ir por historia, por imágenes, a veces hay que inclusive biopsiar el páncreas y el ultrasonido endoscópico nos permite en esos casos no solo evaluar el páncreas y ver si hay evidencia de imágenes de pancreatitis autoinmune, sino si es necesario tomar citología del páncreas y ver si hay pancreatitis autoinmune. Si usted utiliza subclase inmunoglobulina G subclase 4 a 135 miligramos por decilitro, la sensibilidad y especificidad en los pacientes que la tienen elevado, que son los asiáticos, los tipo 2, es muy buen test. Okay, muy buena prueba, pero lamentablemente
en las Américas y en Europa Occidental, la mayoría de los pacientes son negativos. Entonces nos tenemos que basar en otros hallazgos. Hay una cantidad de hallazgos por imágenes, pero no son muy específicos ni sensibles. Hay hallazgos por resonancia, por ultrasonido, por tomografía. Hay hallazgos por ultrasonido endoscópico, pero no son 100%. Y lamentablemente en pacientes que no sabemos y sospechamos, tiene dos posibilidades, dependiendo de los criterios, digamos de la Mayo Clinic, que yo se los voy a mostrar, o los criterios de Japón. Si tiene suficientes criterios, puede tratar con esteroides y ver si hay una respuesta, o si hay duda y no tiene suficientes criterios, a lo mejor hay que obtener una citología utilizando ultrasonido endoscópico. Y el problema que nosotros vemos menos en pediatría, pero más en adultos, es esto, que usted puede confundir esto con una masa pancreática. ¿Okay? Y en adultos que tienen tantas masas pancreáticas, ¿verdad? No quieren tratar una supuesta pancreatitis autoinmune y pelarse un tumor pancreático. ¿Okay? Entonces, yo vi un adolescente que está casi seguro que tenía un tumor pancreático, ¿okay? Y le hice biopsia, citología y tenía linfoma del páncreas, y la otra tenía pancreatitis autoinmune. Realmente es difícil distinguir estos pacientes. Y se lo menciono básicamente por eso, porque hemos tenido pacientes que pasan años sin diagnóstico y últimamente lo diagnosticamos con pancreatitis autoinmune. Esta es el páncreas, esta es la aguja, así se ve exactamente en ultrasonido, y esta es la histopatología del páncreas con evidencia de pancreatitis autoinmune. Aquí están los criterios tanto de la Mayo Clinic como de Japón de pancreatitis autoinmune. ¿Okay? ¿Cuál es el papel, digamos, de la endoscopía? Pues la endoscopía hoy en día, y estamos hablando de endoscopía de CPRE, es básicamente terapéutica. O sea que si tenemos estrecheces, ya sea en el conducto biliar pancreático, si tenemos fugas, si tenemos piedras, si tenemos quistes, si hay obstrucción, o para diagnosticar anormalidades genéticas como pancreatitis divisum o anular, y lo voy a mostrar unas fotos. También podemos diagnosticar disfunción del esfínter de Oddi haciendo manometría del esfínter de Oddi durante la CPRE. ¿Okay? Entonces, las indicaciones dicen que cuando hay colangitis o cuando hay obstrucción se debe hacer una CPRE. Eso es una indicación clara, eso no me parece que esté sujeto a ninguna confusión, ¿no? Donde no se debe hacer pancreatitis cuando tiene un paciente que no tiene una indicación terapéutica o que tiene una pancreatitis leve. Yo diría que realmente meterse ahí, yo me acuerdo que la primera cosa que me enseñaron a mí cuando yo estaba aprendiendo CPRE es la indicación del procedimiento tiene que ser fuerte, porque usted no quiere meterse ahí y tener una complicación con una indicación que no sea fuerte porque va a tener problemas médico-legales. ¿Okay? Así se ve un cálculo en el colédoco que está dilatado, varios cálculos en el colédoco dilatado, aquí están las vías intrahepáticas. ¿Okay? Esto es una estenosis en un paciente con pancreatitis autoinmune que pueden tener estenosis biliares. Los pacientes con pancreatitis autoinmune no raramente pueden tener problemas inmunológicos desde los conductos biliares como colangitis esclerosante. Tenemos dos pacientes con pancreatitis autoinmune, hepatitis autoinmune colangitis esclerosante. Pueden coexistir y se pueden presentar con pancreatitis. Aquí tienen un caso clásico de pancreas divisum viéndose por CEPRE. Este es el conducto principal drenando en la papila menor. Y aquí está un conducto accesorio drenando en la papila mayor. En estos casos, si tienen pancreatitis recurrente, hacemos una esfinterectomía de la papila menor para poder obtener drenaje del páncreas. ¿Okay? Podemos hacer no solo diagnóstico y terapéutica. Aquí tienen una resonancia magnética mostrando un páncreas anular, aquí ahorcando, aquí alrededor del duodeno. ¿Okay? Y eso es un diagnóstico que a veces no es fácil de ver en un ultrasonido regular, en una tomografía. A veces tienen que hacer una resonancia, un ultrasonido endoscópico o una CPR para darse cuenta que esto está pasando. ¿Okay? Otra cosa que podemos encontrar, sobre todo en pediatría, es malformaciones de la unión pancreato-biliar, y eso se puede presentar con pancreatitis recurrente. ¿Okay?
Hace 3 meses tuvimos un paciente que tenía pancreatitis recurrente, no sabemos por qué. Cuando le hicimos una CEPRE pensando que tenía una piedra, lo que encontramos fue una unión pancreatobiliar anómala, ¿okay? Que pueden ser cortas, largas, separadas, y eso puede predisponer a reflujo de bilis hacia el páncreas y puede causar pancreatitis recurrente. Aquí le estoy mostrando un conducto pancreático dilatado con una estenosis a este nivel, y muchos de los pacientes generan piedras al nivel de la estenosis. Entonces tienen estenosis, tienen piedras y tienen un conducto dilatado pancreático. Y esto obviamente se puede tratar, se puede dilatar la estrechez, se puede remover la piedra si la hay, y si es necesario se puede poner una prótesis de plástico para incrementar el drenaje del páncreas. Esto es un coledococcele. He tenido ya 2 pacientes con pancreatitis recurrente que se presentan así, con quistes del colédoco, específicamente tipo 3, que es un coledococele, y usted lo que ve es una dilatación fusiforme en la parte distal del colédoco, y si lo ve en la imagen endoscópica, ve que la papila está completamente dilatada, y ahí se puede hacer una esfincterectomía y básicamente descomprimir esto, y es el tratamiento. Y hace 3 meses diagnosticamos a una paciente con quiste del colédoco tipo 1 que simplemente se presentó sin ictericia con pancreatitis recurrente. Problemas genéticos del árbol biliar son muy importantes en pediatría. ¿Okay? Y entonces, salvando, estoy bien de tiempo, me reivindiqué. Entonces, la pancreatitis recurrente idiopática, digamos que usted no tiene una causa después del laboratorio de imágenes, se puede presentar hasta 30% en niños. Piense genética, piense problemas biliares, trauma, ciertas drogas, infecciones. Recuérdese de otras causas, incluyendo calcio y triglicéridos. El ultrasonido endoscópico puede ser una prueba muy útil, sobre todo antes de hacer algo más invasivo con una CPRE. No se olviden de pancreatitis autoinmune porque no es fácil de diagnosticar, y la CPRE hoy en día es más que todo una modalidad terapéutica más que diagnóstica. Yo creo que podemos hacer el diagnóstico sin tener que llegar a hacer la CPRE en la mayoría de los pacientes. Muchas gracias.